¿qué tal, misteriosos de CB? Yo soy Vanessa Valle y espero que te encuentres bien porque después de ver esto, lo dudo. Casos de reencarnación. Profunda paranoia. Número 1. La otra vida de Dilushki Nishanka. El caso de esta niña sin duda resulta ser uno de los más increíbles, siendo estudiado incluso por el profesor Erlerdud Harlinson, de la Universidad de Islandia. Ha sido utilizado en conferencias y charlas para explicar de forma sencilla la reencarnación y sus pruebas más notables. Dilushki habló sobre la vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambuya, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia de esta niña, sus recuerdos resultaron dolorosos. Siempre que hablaba de esto, quedaba claro que Nishanka no se sentía parte de la familia y fue mucho más difícil para su madre. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela, Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Me sentí muy mal. Ella solo hablaba de su otra familia. Esto fue lo que dijo Kashuri Anchi, madre de esta niña llamada Nishanka. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Dilushki como la de su hija muerta. Los Nishanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambuya para encontrarse con esta familia. En el camino, Dilushki reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Dilushki parecía estar mucho más a gusto con esta otra familia. De las 20 declaraciones ofrecidas por Dilushki, 2 se encajaban a la perfección y eran bastante específicas, dando a la familia mucho que pensar y creyendo firmemente en el caso de la reencarnación. Número 2. James Leineger. Nacido en 1998, James Leineger era un pequeño niño cuando comenzó a manifestar indicios sobre lo que presume fue su vida pasada. Para el año 2000, con 22 meses de edad, James mostró su primer incidente. Su padre Bruce Leineger lo llevó a Cabang Flight Museum, un museo de aviación en Addison, Texas. En ese momento James mostró una especial fascinación por la exhibición de la Segunda Guerra Mundial. Al dejar la exhibición, James llevaba consigo algunos aviones de juguete, así como un video que mostraba los Blue Angels pertenecientes al equipo de exhibición al vuelo de la Marina. Pero la confusión de los padres de James llegó al escucharlo repentinamente. Un avión en llamas se estrella. En el libro de los padres de James llamado Recuerdos del Alma, relatan que este niño comenzaba a tener pesadillas en las que se le oía decir accidente de avión o avión en llamas. Después de algunos meses, James comenzaba a tener serias conversaciones con sus padres en las que relataba que tenía recuerdos del pasado. En uno de ellos hablaba acerca de cómo su avión se había incendiado y había sido atacado por los japoneses. Las constantes pesadillas y relatos de James causaban un gran impacto y dejaban cada vez más atónitos a sus padres, ya que aseguraban que los gritos en sus pesadillas no eran de un niño normal, sino que se trataba de un lamento de alguien que había vivido algo realmente terrible. Los padres no daban crédito a lo que estaba sucediendo con su pequeño hijo, pues al cabo de unos días de estos acontecimientos, James reveló que su avión era un Corsair, el cual fue un avión de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Sumado a esto, James reveló que uno de sus compañeros se llamaba Jake Larson. Bruce, padre de James, se quedó sin palabras al descubrir que el nombre que había dicho su hijo era real. Jake Larson era un expiloto de combate y seguía con vida. Lo que parecía un fantasma se convertiría cada vez en una realidad, ya que todo lo que decía James se asociaba con un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que por increíble que parezca, también compartía su nombre, llamado James Houston.
Bruce Leiniger, el padre de James, decidió buscar respuestas y se encontró con Jack, y al preguntarle qué había pasado con James Houston, este respondió que aunque no recordaba con exactitud, James fue a una misión y jamás regresó, por lo que fue declarado desaparecido en combate. Cuando James tenía alrededor de 2 años y medio, volvió a dejar impresionado a su padre, ya que al ver un libro relacionado a la guerra, James señaló una imagen y dijo: «Ahí es donde mi avión cayó». Su padre sorprendido respondió: «¿Qué?». Fue ahí cuando James reiteró: «Mi avión fue derribado ahí, papá». A los 3 años, James comenzó a dibujar lo que sus palabras aún no podían expresar. Dibujos en los que se aprecia lo que se podía hacer algunos aviones caídos en guerra durante el combate. Andrea Leiniger, madre de James, reveló en una entrevista que su hijo incluso recordaba la embarcación de la cual había despegado James Houston llamada Natoma, lo que resultó ser cierto, pues efectivamente, el Natoma Bay había sido un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En la misma entrevista, los padres de James dijeron que se percataron de que el niño nombró a sus figuras de acción J. y Joy, no solo por casualidad, sino como verdaderos miembros del escuadrón VC-81, mismo al que pertenecía James Houston, los cuales eran sus compañeros y también murieron en batalla. Después de un tiempo, Bruce Leiniger decidió visitar a la hermana de James Houston, quien quedó sorprendida por la información que el pequeño James sabía. La madre de James, Andrea, relata cómo le dijo a su hijo que iba a conocer a la hermana mayor de James, Anne Houston, a lo que él le respondió que no era Anne, sino Annie, y que no era su hermana mayor, que él tenía otra hermana mayor de nombre Ruth, lo cual fue confirmado por la hermana de James Houston, quien también se encontraba completamente sorprendida con este suceso. Annie Houston dijo que era muy probable que James Leiniger fuera la reencarnación de su fallecido hermano, James Houston, dejando sorprendidos a todos como a sus papás, a investigadores e incluso a la verdadera familia de James Houston. James fue creciendo, sus pesadillas y recuerdos fueron disminuyendo, pero su gusto por los aviones prevalece hasta el momento. Pero ahora te pregunto, ¿crees en todos estos casos de reencarnación o simplemente crees que sea otra circunstancia? Y sin más que decir, dulces sueños.